Ideas, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. Bienvenidos a Rompecabezas Personal, un podcast para conectar con tus emociones en este proceso de armar semana tras semana a través de palabras el rompecabezas. El rompecabezas de mi persona, el rompecabezas tuyo, el rompecabezas de mis invitados. Algunas veces pues ellos me ayudan a construir, a armar las piezas. Otras veces son sencillamente reflexiones que tengo y que comparto contigo. Soy Cristina Ibarra y es un gusto acompañarte en este camino en el que pretendemos construir o armar las piezas de nuestra persona, como ya te lo había comentado, a través de palabras. Recuerda que si este episodio te gustó, puedes compartirlo a un amigo o a alguien que sepas que podría gustarle. Tu apoyo es importante. Así sumamos más a la comunidad de Rompecabezas Personal. La palabra para armar hoy es reinvención y de acuerdo a la etimología de la palabra, reinventar tiene raíces latinas y significa volver a crear o a inventar. En su léxico la acompaña el prefijo re, hacia atrás, reiteración, in, hacia adentro, y Venus, el participio del verbo venir. Por lo tanto, podemos decir que reinventar o reinvención es desaprender lo aprendido para dar paso a algo nuevo, sea una vida nueva o un negocio al que se le cambió su sentido para que genere más frutos. Mudarnos de país también es una reinvención, porque estamos en un territorio nuevo en el que estamos aprendiendo nuevas costumbres, nuevas modalidades, nuevas culturas, nuevas formas de vivir. Y ahí empezamos a hacer una reinvención de nosotros, aunque la palabra reinvención quizás sea un poco trillada. Una vez leí que lo único permanente es el cambio. Todo cambia, se transforma o se reinventa. No somos los mismos de hace unos 10 años, y no solo físicamente, sino también en lo personal. Basta con ir atrás a revisar algunos álbums o sencillamente nuestro teléfono, y allí nos daremos cuenta de cuánto hemos cambiado. Y también sucede en nuestros gustos, preferencias, estilos, e incluso cambia hasta nuestra profesión. Lo que estudiamos hace unos 4 años, por poner el tiempo corto, necesita ser actualizado constantemente. Y más en este mundo tan tecnológico en el que muchas veces lo aprendido hace un mes ya no es suficiente, ya no es necesario. Y partiendo de allí, introduzco parte de esta palabra porque el título de este episodio es Periodismo Bonito. Y no es un título mío, sino de mi invitada, quien en su podcast ella suele llamar a su equipo de trabajo cazadores de historias bonitas, aquellos que quieren contribuir a generar las ideas para ser tratadas en Tita y Carac. Y también es una forma, este concepto de periodismo bonito, de presentar soluciones. ¿Puede existir un periodismo bonito? Me pregunto. Sabemos que en el medio abundan las historias poco positivas. Y aunque hay buenas noticias, estas suelen ser a veces muy pocas. Se presentan los casos, se presentan las situaciones, se informa, pero pocas veces hay algunas soluciones. Aquí entra mi invitada, y ella es Marixa Pinto. Yo me conecté con ella desde acá, desde el estudio de Chris Voss Production a Qatar. Sí, en Qatar. Allá se encuentra mi invitada y sostuvimos una interesante y larga conversación en torno al periodismo bonito, a los cazadores de historias bonitas. También hablamos un poco sobre lo que es la maternidad y cómo ella se ha reinventado a través de la maternidad, de lo que sucede cuando nos mudamos y dejamos atrás una profesión, dejamos de hacer aquel músico que de repente estaba en una orquesta y que era reconocido para pasar a tocar en las calles
por ejemplo. Es una de las tantas historias, de esas historias con las que ella se ha topado. Te invito a quedarte para que escuches esta entrevista que le realicé a Maritza Pinto, mejor conocida como Tita. Bienvenidos a Rompecabezas Personal y ya tengo en línea a mi invitada de hoy. Ella es Maritza Pinto, mejor conocida como Tita. Es músico, flautista, se formó en dos corrientes musicales, la música tradicional venezolana y la música académica con el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, y estudió composición en España. También es periodista con posgrado en educación musical y en políticas y prácticas de innovación educativa. Creadora de Tita We Studio, un espacio en las redes sociales, productora ejecutiva y presentadora del web show de periodismo constructivo y de soluciones Tita y Carac, mamá de 13 niños, profesora de coro infantil. Siendo periodista, ha estado en diferentes medios como TV y radio, cubriendo fuentes que van desde sucesos hasta arte y cultura. Tita me contará cómo reinventó esta forma de hacer periodismo y también el uso de las palabras a este concepto visual que ella viene trabajando. Palabras como, por ejemplo, periodismo bonito, cazadores de historias bonitas y otras palabras que ella incluye dentro de este concepto llamado Tita y Carac. Bienvenida, Tita, a Rompecabezas Personal, hoy con la palabra reinvención. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación. De verdad, súper honrada de estar en este espacio. Gracias. Y yo, bueno, encantada de que nos podamos encontrar de nuevo. Tú sabes que este espacio de Rompecabezas Personal también ha servido para que con grandes compañeros de la universidad o grandes amigos que están a distancia podamos reencontrarnos nuevamente a través de este proceso de comunicación, bueno, a distancia, pero que nos permite o nos hace tener la excusa de vernos, de poder conversar y compartir historias, esas historias bonitas de las que tú hablas en este concepto que tienes, que me encanta además y que he estado siguiendo a través de las redes sociales. Fíjate, Tita, que la palabra de hoy en Rompecabezas Personales es reinvención, es reinventarse, ¿no? Cada día. Y tú eres una mujer que además de ser mamá de 3 niños, eres músico también, eres periodista, como lo dije ahorita en tu biografía. Y hablábamos hace ratico de lo importante que era cuando se es mamá, ¿no? Reinventarse, porque tú me decías, no, hay que reinventarse cada día uno tiene que estar en ese proceso, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué ha significado para ti la palabra reinvención en tu vida? Mira, la palabra reinvención, wow, en mi vida ha sido prácticamente una constante. No porque sea yo una transgresora y quiera cambiarlo todo, ¿no? Sino que por circunstancias me ha tocado irme reinventando, y no solo reinventando, reescribiendo todo lo que, ¿no? Porque de alguna manera vas tratando de buscarle tu voz o de darle tu voz a las cosas en las que no estás completamente, que no te sientes totalmente inmerso, ¿no? Como me pasó con el periodismo, por ejemplo, o como me ha pasado con la música también, que siempre la sociedad te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. En periodismo te dicen qué es lo que tienes que hacer, te dicen cuál es el periodismo tradicional, y ese es el periodismo que cómo tienes que hablar, de qué tienes que hablar y cómo tienes que mover las manos, todo, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces, y está muy bonito, y yo lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo, ese tipo de periodismo. Pero ¿qué pasa cuando quieres estar en confianza recibiendo información? ¿Por qué el periodismo tradicional tiene que tener siempre esa pared en la que el periodista es totalmente, no lo quiero decir así, pero es totalmente inamovible, es un cartón y es ¿sabes? Es un ente poderoso de información única y exclusiva, y no hay una interacción, por un lado, no hay tampoco, un periodista no tiene permitido quebrarse. Sí. Correcto. Sí. Un periodista tiene que ser objetivo. Qué palabra tan
tan compleja, cuestionable. difícil, sí. Complejísima y cuestionable, ya no existe la objetividad, no hay manera que exista objetividad periodística. No hay manera de que tú, como investigador, no te sientas afectado de una manera u otra. Exactamente. Y no hay manera de que no, por mucho que tú trates de que el fenómeno no te afecte, eres ser humano, estás allí, ¿no? Entonces yo creo que por eso, perdón que te estoy... No, me encanta. Quizás estamos llegando al tema porque me hablaste precisamente de las historias bonitas y me hablaste también de esa conexión entre amigos, que fue como nació precisamente Tita y Cara. El periodismo bonito lo vengo como macerando desde hace muchos años, incluso en la carrera, ¿no? Trabajas en sucesos y ya te hablan de muertos fríos. Ese muerto no es válido porque es frío y estamos hablando de personas, de seres humanos. Claro, y tú que trabajaste también en la parte de sucesos, ¿no? ¿Qué me dijiste? Claro. Recuerdas que, por ejemplo, damos el parte de muerte del fin de semana, como si estuviéramos hablando de números. No, como sabes, no estamos hablando de personas que tienen dolientes, sino que estamos hablando de vas a la emergencia el día siguiente o a la morgue, ves cuántos muertos hubo el fin de semana, porque para los que nos están escuchando y no lo saben, en países como los nuestros se hace el parte de muertos del fin de semana. ¿Recuerdas esa parte del periodismo que es bastante ruda? Sí. Y llega un punto en que te vas desensibilizando también. El primer parte de muertos del fin de semana te afecta. La siguiente semana también. Ya al mes, a los 2 meses ya no te afecta tanto. Sí, ya se vuelve entonces mecánico, ya tienes que, ¿verdad? Ya. Claro. Como las visitas a la cárcel, las visitas a la morgue, ya llega un punto que ya no te están afectando. Y eso, más allá que profesionalismo, que te estás haciendo un callo, ¿no? Y estás ocultando tus emociones. Porque ¿cómo te puedes hacer? Claro. Entonces, bueno, me fui poco a poco encontrando con esa barrera. Por otro lado, hay cosas en el periodismo que no son periodismo, o en la comunicación que no son comunicación. En mi caso, yo estudié comunicación social, tú lo sabes, creo que tú también estudiaste comunicación, y entonces ya uno se escoge una mención, sea periodismo, sea marketing, etcétera, etcétera. En mi caso, yo fui comunicadora social y soy una enamorada eterna de los procesos de comunicación, entre ellos el de la música. Entonces te encuentras con esta vertiente también en la que los músicos hacen música y los comunicadores hacen comunicación, pero los comunicadores no hacen comunicación musical y los músicos no pueden hacer comunicación musical. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, no hay una semiótica musical que no sea basada en la lírica, simplemente, porque un comunicador social no está en la capacidad de desmenuzar una partitura, por ejemplo, para realmente estudiar qué es lo que está pasando allí o cómo se genera una semántica musical o una semiótica musical. Y por otro lado, pues el músico tampoco tiene las herramientas necesarias para atacar la música como un proceso de comunicación, que realmente lo es, ¿no? Y la partitura es simplemente un código que entre los que leemos, pues la entendemos. Pero sin embargo, la música es ese proceso de comunicación único en el que, aunque ese código tú no lo entiendas, tú tienes la comunicación y tienes el feedback, y bueno, tú sabes todo el proceso de comunicación, cómo funciona, ¿no? No me quiero extender mucho. Entonces, fui en mi vida así, como reinventando, reescribiendo poquito a poco todo lo que iba recibiendo, porque claro, todos los conocimientos que recibimos los hacemos nuestros y los aprendemos los tragamos, los masticamos y los devolvemos al mundo con nuestro toquecito, ¿no? Entonces, pues sí, en este caso, eso. Si tú me dices la palabra reinvención, desde el principio. Desde ir viendo que no todo tenía que ser blanco y negro en periodismo, o no todo tenía que ser blanco y negro en música, porque no lo es, lógicamente no lo es. Entonces, por ello es que te digo que es un proceso, el periodismo bonito es un proceso o un concepto que vengo macerando desde hace muchísimos años. En el que quise meter esas 3 vertientes que me han llevado profesionalmente siempre, toda mi carrera, que han sido periodismo, música y educación. Entonces, pues, de allí sale Tita y Cara.
Tita, me encanta este proceso que tú has venido desarrollando y sobre todo me gustan las palabras. Como este podcast también habla de la construcción de las palabras o del rompecabezas a través de las palabras. A mí me encanta este concepto de periodismo bonito, me gusta cazadores de historias bonitas y me gusta también cómo has armado tu equipo de trabajo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo nace Tita y Carac? Bueno, Tita y Carac, como te dije, venía fraguándolo yo. Me faltaba un nombre, pero venía fraguando el concepto desde hace mucho tiempo. Tita y Carac nace en principio en radio, en una radio aquí hispana, sí, en una radio aquí hispana en Qatar, donde vivo. Empezamos a traer eso, no un magazine, porque no somos un magazine noticioso, es como un programa en el que, en radio era, un programa en el que tratábamos diferentes temas y las pausas musicales eran alternadas con música propia, no solamente con los músicos, no solamente con los músicos top, Grammy, etcétera, sino con músicos que tienen temas propios, música propia, músicos que tienen grabaciones profesionales alrededor del mundo entonces pues tenían la oportunidad de sonar en radio aquí. Y fue un proyecto muy bonito, pero necesitaba más. Yo me encontré con que necesitaba la parte visual. Definitivamente necesitaba, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, pasa la pandemia, todos sabemos lo que pasó en pandemia, nos encerraron a todos. Me encuentro yo como siempre en un escape, ¿no? Yo tengo un columpio en el jardín, que es uno de los leitmotivs, sí, como tú Bellísimo, lo sabes, sí. de aquí. Pues es precisamente con el columpio, porque era mi escape. Todas las noches yo me iba a mi columpio en mi jardín y me tomaba mi tacita de Carac. Para quienes no saben, el Carac es un té fabuloso de especias, que, bueno, es indio, pero Qatar lo adoptó y bueno, es muy, muy típico aquí en Qatar, ¿no? Es un té chai de leche con té negro y cardamomo, especias como cardamomo, jengibre, algunos les ponen jengibre. Ay, sabroso, es un el té, jengibre. Oye, repotenciado, ¿ah? Exacto, además un sabor que yo le digo que te reconcilia con la vida, ¿sabes? Porque es así, es como un sabor que Es cítrico, es te suave. golpea. Ah. Sí, no, es suave, pero te golpea, porque en caso de nosotros no estamos acostumbrados a especias como cardamomo, no estamos, y de por sí el cardamomo es una especie, exacto, es punzante, pero es a la vez suave, tienes que probarlo, tienes que probarlo porque es eso, como que te traslada, ¿no? Como que yo no sé, yo siempre bromeo con eso de que te empañan los lentes o los cristales y ahí te quedas en un mundo ahí en el Carac, y entonces allí tú como que te reconcilias con la vida, ¿no? Te reconcilias con todo lo que pasó en tu día, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí Carac para todo. Entonces, bueno, es por ello que de allí sale el nombre Tita y Carac en radio. El nombre ya estaba, empieza la pandemia, cuando estaba explicando. Me iba yo a mi columpio en las noches cuando ya mis niños estaban dormidos, ya yo necesitaba un break de la vida. Claro. Porque todos lo necesitábamos. Y bueno, me sentaba en mi columpio con mi Carac y ¿sabes qué hacía? En vez de quedarme pensando en cómo mejorar, me ponía a ver las redes sociales, porque no me gustaban las redes sociales. Cris, me pasaba eso. Sí. Tenía ese gravísimo problema que no terminaba yo de convencerme de las redes sociales. No, seguía viendo que estaban demonizadas y yo sentía que había algo ahí más, que no estábamos bien. Y que tenías que aportar quizás, ¿no? Claro, aportar, usarlo a mi favor también. Entonces, bueno, empecé a ver que mucha gente que me encantaba, que mi propia comunidad, la gente que yo seguía, que no tenían que ser famosos, no tenían que tener 10,000 seguidores, tenían 300 seguidores, 200, 100, 80, y están haciendo cosas maravillosas. Y lo contaban con una pasión increíble que te llena de satisfacción y que no lo están haciendo para figurar, lo están haciendo por ser mejores personas. Entonces, siempre lo digo, ¿no?
si hay gente buena en el mundo, lo que pasa es que no se conocen entre ustedes. Entonces yo voy a hacer que se conozcan. Entonces empezamos un takeover. Se empezó la primera temporada de Tita y Cara, fue un takeover a una organización peruana cultural, venezolana peruana, que son como exiliados, músicos exiliados de Venezuela, y ellos hicieron allí su orquesta, hicieron también su coro, tienen una compañía de ballet, una organización preciosa. Ellos son Roraima Foundation, espectaculares para seguirlos también, porque son músicos con una calidad impresionante. O sea, tuve entrevistados como, por ejemplo, un doctor, él es percusionista, profesor de percusión, percusionista, profesional en la orquesta, pero era médico de día. Entonces yo le decía que era como un superhéroe, ¿no? Oye, sí. En las mañanas salvando vidas y en la noche salvando almas, ¿no? Oye, genial. Con la música concepto. y en los ensayos. Sí, y es fabuloso, ¿no? Y de hecho lo tuvimos luego como invitado, como especialista del COVID, porque estaba allí en primera fila en Perú, ayudando muchísimo con todo esto, ¿no? Cuando la situación estaba bastante grave. Te puedo contar historias, pues tuvimos historias preciosas. Mira, hubo una fabulosa que ella entró a trabajar en músico profesional, de las mejores orquestas en Venezuela, etcétera, etcétera. Se muda a Perú, como todos, ¿sabes? A buscarnos la vida, lo que fuere. Entró de seguridad en un colegio. Entró a trabajar de seguridad en un colegio. Estando en seguridad, el jefe sabía que ella era músico profesional y todo, y le dijo, están buscando profesor de música, ¿por qué no me das tu currículum? Wow, imagínate. Entonces le dieron el currículum y le pasaron el currículum y la contrataron de profesora de música. En las tardes, y ella era sus guardias de turno, como seguridad en el colegio, y en las noches, y llevaba la ropa y en las tardes daba sus clases. Y entonces era graciosísimo, porque ella misma cuenta, mira, me pareció tan impresionante descubrir cómo somos de invisibles. Lo gracioso de esto fue que ella empezó a trabajar como seguridad. Entonces ella era quien recibía a los niños cuando llegan cuando vienen al colegio en las mañanas. ¿Y los recibía de quién? De sus padres. ¿Correcto? Sí. Y después en las tardes ella se cambiaba el uniforme, se ponía ropa normal y recibía a los alumnos, y era su profesora de instrumentos. Y los padres nunca se dieron cuenta de eso. ¡Wow! Increíble. Solamente un niño la reconoció un día cuando lo fue. ¡Ay, tú eres la profe! Así. Y ella me dice, no me lo puedo creer. Wow. Es increíble. O sea, es increíble. Esas son las historias como bonitas, ella me dice, fíjate. Ajá. Exacto. Fíjate lo invisibles que son las personas que trabajan en eso, los limpiadores, al servicio de. Yo siempre digo que Tita y Cara, que es una catarsis desde Qatar, pero es que fue una catarsis propia también. Porque todos en pandemia estábamos perdidos. Todos estábamos mirando a la pared y sin saber qué hacer, en 4 paredes encerrados. Entonces me encuentro con músicos que tuvieron que vender sus equipos con los que tocaban en la calle. Entonces lo bonito del takeover con Roraima Foundation es que fue un punto de partida para poder comprar, y para poder comprar computadoras más fuertes, o porque no tenían computadoras, para poder dar clases online, por ejemplo. Me encontré con un músico que se ingenió la maravillosa idea. Él era de los que tocaba en la calle. Te estoy hablando de músicos profesionales que vienen de las mejores orquestas y aquí llegan y no les queda de otra que tocar en la calle. Entonces él se ideó, por ejemplo, hacer serenatas online. Entonces pasó de la música de calle a hacer serenatas online. Les cobraba a la gente, y en tu cumpleaños, por ejemplo, llamabas por Zoom y tenías una serenata online, o tenías una hora de música online solo para ti. Ahí está otro proceso de reinvención. De esto que hablamos, de reinvención. Efectivamente. Entonces, la pandemia fue sé que el tema no es la pandemia, pero es que es imposible no hablar. Claro, porque en la pandemia, sí, en la pandemia todos nos tenemos que reinventar, absolutamente todos. Sí. Tuvimos que dejar fue un golpe, algunos pero trabajos. fue un golpe necesario.
Claro, claro. Fue darnos cuenta que se podía trabajar remoto. Fue darnos cuenta que lo que realmente valía era, o sea, que el valor más fuerte estaba en la familia y que aunque uno dice que los más afectados fueron los niños, fueron los que más disfrutaron la pandemia, porque por fin tenían a mamá y a papá en casa, Sí, señor. ¿sabes? Sí, los más Entonces, beneficiados de alguna forma, entre comillas, claro, ¿no? claro, Para poder compartir con papá exactamente, y mamá. exactamente, así es. Ujú, Y bueno, entonces, eh, entre una cosa y otra, le fue creciendo a esto, como digo yo, ¿no? Manos y piernas. Eh, Empecé a reclutar gente para hacer lo que yo llamo los corresponsales de optimismo, que es ese otro equipo, que es el que tú conoces, las cazadoras de ujú, historias bonitas, en el que, bueno, no solamente son periodistas, muchos periodistas y muchas especialistas madres incluso, en el que de cierta manera ellas no buscan una reinserción laboral, porque ujú. son madres y están en un momento muy personal, pero no querían tampoco dejar de lado sus carreras. Entonces, a través de Tita y Cara, pues fue una ventanita en la que todos pudimos volver a hacer lo nuestro. Muchos profesionales que no están ejerciendo su propia profesión, psicólogos, médicos, Ujú. etcétera, etcétera, pero que son profesionales o músicos o periodistas que están, no sé, por decirte, trabajando en un McDonald's o haciendo un delivery, no lo sé, o sea, Ujú. eh, diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera pudieron seguir retomando su Su camino y profesión, de teniendo, alguna forma, claro, claro, teniendo reconciliarse ¿no? con Haciendo ese estas arte, sí. colaboraciones. Dime, te Sí, escucho. pero de alguna u otra forma es como cambiar también, como lo hablabas al principio, esa estructura de pensamiento o ese desaprender para aprender nuevas cosas, ¿no? Ese desaprender todos esos conceptos que nos enseñaron, porque fíjate, estamos en otra era en la cual a través de las redes es otra forma de expresión. Se aplica el periodismo, pero de otra manera, claro, ¿no? Tanto Totalmente de hay acuerdo, claro. profesionales, evidentemente hay profesionales como no los hay, haciendo uso de las redes. Entonces, en este caso, Claro, nosotros, que ya tenemos una formación, es desaprender todos esos conceptos que aprendimos y construir un nuevo concepto que también sea cónsono con lo que nosotros sabemos, aprendimos, pero también con lo nuevo, hasta ahorita, ¿no? Entonces, es una claro, reinvención claro. de alguna u otra forma, Bueno, ¿no? y si te fijas, además, es necesaria, porque quizá no estoy en lo correcto, pero me atrevería a decir que por primera vez en la historia de la comunicación tenemos un real proceso de comunicación inmediato. Sí, Como, sin como duda. periodistas y como comunicadores, o sea, en los medios es el primer medio que nos permite un feedback inmediato, porque te acuerdas, por ejemplo, cuando hacíamos televisión, cuando hacíamos radio, ¿cómo recibes tú un feedback? A través de la llamada telefónica, había que Ujú, esperar, o a través del productor que te trae las notas. Entonces, mira, ujú, Josefina dice que le gusta ujú. mucho el té con azúcar, no sé. O sea, entonces ya allí estabas teniendo un proceso de feedback, pero no era inmediato. En las redes sociales, en los live en redes sociales en general, en este nuevo formato de periodismo que se está planteando, tienes el feedback inmediato, tienes la retroinformación inmediata porque la estás leyendo en tiempo real. Quizá no Exactamente. les estás viendo las caras, pero estás leyendo el comentario. Y allí tú ya tienes una retroinformación y tienes una conversación real, al punto que entramos a sus casas y ellos entran a la mía. Ujú. Ellos, Correcto, estoy sí. con ellos. Exactamente. Estamos. Muchos me dicen, Tita, estoy cocinando y te estoy viendo. Tita, no me pierdo un programa porque me trajiste un médico, me trajiste un neurocirujano a hablarnos de autismo, por ejemplo. Ujú, Y me interesa porque mi hermana tiene un hijo, lo típico, ¿no? Que ujú, me interesa, es un tema que no me atrevo a preguntar, pero que siempre he querido conocer y por vergüenza no me atrevo a preguntar o por miedo a ofender no me atrevo a preguntar. Pero me diste esta ventana en la que en la tranquilidad de mi casa, en mi idioma, porque eso es otra cosa muy importante. Todos somos emigrantes y todos estamos en países en donde que es difícil conseguir médicos o especialistas, uf, etcétera, sí, en nuestra lengua. muchísimo. Sí, Es señor. muy difícil. Muy difícil. Entonces, pues, no es lo mismo, en el caso de especialistas médicos, no es lo mismo lo que tú preguntas en cuatro paredes
que incluso en el anonimato de las redes sociales, fíjate, me llegan preguntas, me mandan preguntas a través de las historias, no tienes por qué decir quién hace la pregunta, pero el doctor te la va a responder. Claro. Y si a ti te da vergüenza hacer esa pregunta, entonces es otra manera completamente diferente de ver la comunicación, y tiene que ser otra manera de ver el periodismo, tiene que ser un periodismo más cercano. Exacto. Ojo, periodismo bonito no es solamente noticias positivas. No es solamente el enfoque alegre o lo que alegra. No. Periodismo bonito puede ser situaciones muy, muy delicadas, muy, muy comprometedoras, muy duras, pero que no nos vamos a quedar en el problema, vamos a dar soluciones. Buscar las soluciones, que eso es lo importante. Efectivamente. De ese es sí. Hay un aspecto también que tú manejas, que lo conversábamos antes de comenzar la entrevista, que tiene que ver con ese proceso de enseñanza, porque también tú has hecho un trabajo no solamente con tus hijos, sino también con el coro que tú estás trabajando ahorita. Que sois un coro de niños, ¿no? Y entonces allí, en ese video que yo te decía también, que vi esta mañana, o creo que fue ayer, del Día de las Madres, que tú publicaste, que estás allí con uno de tus bebés haciendo percusión. Y ese proceso de poder llevar la enseñanza también, esos conocimientos que tú has aprendido a través de tu formación musical y también periodística, pero que los llevas al hogar. O sea, que los llevas y los aplicas con tus hijos. En este caso, el trabajo de la percusión con uno de ellos, el manejo de los vasos o de las copas para hacer esos sonidos y ver también cómo responde él a ese proceso de educación. ¿Cómo incorporar eso? ¿Cómo incorporar o cómo reinventarse en esa faceta materna? Claro, en el día a día, cuando, mira, como madre, y ahora esto es otro tema, ¿no? Un tema inmenso que da para otro podcast, para 4 capítulos más, que es la maternidad, ¿no? La maternidad, inclusive desde el puerperio. Desde cuando te dicen que estás embarazada, allí, o cuando ya te sientes embarazada, ya sí, voy a sonar a cliché, pero ya tu vida cambia por completo. Y es tu oportunidad y tu necesidad de ir reinventándote y reescribiéndote a tu propio ritmo. Ojo, no al ritmo en que te lo dicen las revistas, no al ritmo en que te lo hizo la vecina o tu mamá, tu abuela, no, a tu propio ritmo, porque la maternidad es una oportunidad maravillosa de conocer. Te rompe a pedacitos, y es el momento en el que cuando te rompes a pedacitos, entonces tienes 2 opciones: agarras todos los pedacitos y te rearmas. Pero fíjate qué interesante que cuando armas los pedacitos, tú puedes decidir qué pedacitos quieres dejar en el suelo y qué pedacitos te quieres traer. ¿Quieres volver a pegar esos pedacitos? ¿Había algo de esos pedacitos que no te gustaba? Mejor los dejamos en el suelo, ¿no? Entonces ahí cada día te vas reinventando con la maternidad. Es necesario, porque antes de la maternidad tienes una identidad y esa maternidad te la va borrando las hormonas, porque te haces cosas, estando embarazada, haces y sientes cosas que tú dirías jamás hubiese pensado que la tita preembarazo hubiese hecho eso, hubiese pensado eso, hubiese tenido esa fortaleza. Y sí, biológicamente sabemos que a lo mejor ese cóctel de hormonas que tienes encima, la oxitocina, es lo que está haciendo que esto sea un vendaval, ¿no? La supervaliente, la leona. Entonces es eso, no sales de la maternidad, no hay manera que tú vuelvas a hacer. No, es que yo quiero recobrar mi vida, no hay manera. Y si les estoy tumbando el castillo de naipes a muchos que creían, lo siento, por favor, lo siento. Lo siento, pero es verdad. Aprovechenlo como una oportunidad de reinventarse, de reescribir. Sí. Y quizás de hacerlo hacer cada las día. paces, sí. Hacer las paces con ese nuevo ser. Porque nace, o sea, yo lo veo quizás desde lo conceptual, ¿no? No desde la experiencia, pero quizá nace ese bebé, ese nuevo ser, pero también nace una nueva mujer. Porque ya no puede ser la misma que era antes. O sea, ahí empieza. De hecho, te quiebra. Ajá, te quiebras, eso que tú dices, ese el concepto. Te rompe entero. Te rompe, te parte, todos los huesos te rompe. Entonces es imposible que no nazca una nueva mujer. Exacto. Yo siempre felicito a las madres cuando cumplen años, felicito a los hijos y las felicito a ellas por el renacimiento. Porque es que renacemos, con cada hijo renaces.
como tú mismo lo has dicho, que aunque no vivas el concepto, lo entiendes muy bien, porque eres mujer. Y es así. No sé si me explico. Sí, claro, perfectamente. Tita, hablábamos Dime. también del carac, ¿no? De la bebida del carac. Y de repente se me ocurrió preguntarte, ¿qué sabor tiene para ti la vida? ¿Sí, la sigue teniendo a carac, por ejemplo? La vida. La vida la vida ha ido por etapas, ¿no? La vida te sabe mucho a café, pero es porque es lo único que tomas, ¿no? Para mantenerte activa, despierta las noches, en los días. Entonces ya llega un punto en que sí, a lo mejor te sabe a cara, a lo mejor a veces la vida no te sabe a nada, a veces también no te sabe a nada, puede pasar. Puede pasar. Y hay días, no sé si es ese proceso constante de cambio, que es maternidad, trabajo, mujer, sociedad, redes sociales, porque también todo va tan rápido que en esta sociedad vamos volando, no íbamos así, nunca hemos ido así de rápido. Entonces a lo mejor es válido que algún día no te sepa nada. Claro. Sabes, que la vida no te sepa, que te sepa agua, o que te sepa. Sí, ¿Sabes? que no tenga sabor algunas veces, claro, totalmente comprensible. Puede ser. Sí, hablabas de ese Lo importante es concepto, seguir buscándole, ¿no? Buscando que no sea todo el que tiempo no eso. sea, claro, Que como tú sigas todo, ¿no? avivando ese fuego allí. Ajá, como todo que tiene sus Tienes subidas y permitido que no te bajadas. sepan, exacto. Tienes permitido que no te sepas por un ratito, pero después, a ver, un limón, Un que eso limón, sí sabes. sí. Que te Para espabile. activar ahí, sí, las papilas gustativas. Fíjate, Exacto. has hablado de un concepto que tiene que ver también mucho con esto del rompecabezas. Tú dices, cuando la mujer es mamá se rompe. Y justamente hablamos de ese concepto del rompecabezas, ¿no? Yo te pregunto, si Sí. tú tuvieras un rompecabezas personal de Tita, de Marixa Pinto, ¿en cuántas piezas tú Sí. lo reconstruirías? ¿50, 100 piezas? ¿Cuántas serían? Creo que sería una figura imposible. ¿Tú sabes esas figuras imposibles? Sí, en serio. ¿En serio? Iría moviéndose, sí, iría moviéndose. ¿Y cuántas Iría piezas moviéndose, crees que sí. tendría, por ejemplo? Wow, qué duro, qué duro. Creo que pocas. Pocas. Creo que pocas. Tendría, pero irían cambiando. Es que ese es el asunto. Las piezas irían cambiando, pero serían muy pocas. Definitivamente serían muy pocas, porque muchas te diluyes. Muchas te diluyes y siempre he pensado que el lema aquí es, tanto en maternidad como en vida, es simplificar. O sea, Porque que la crees vida que serían 50 puede ser piezas. compleja, pero no tiene que ser complicada, ¿sabes? Puede ser compleja. Tiene que ser compleja. El pensamiento tiene que ser complejo, pero no complicado. Entonces sí, definitivamente serían pocas piezas. No, probablemente ni siquiera más de 10. Oh, ok. Probablemente, sí, Fíjate. probablemente. Y Pero supongamos que yo que pudiera seguir rotando. trabajando en esas piezas. Trabajando en Sí, esas trabajando mismas en esas piezas. piezas. Sí, Y ahora, absolutamente. ¿cuáles serían las primeras 5 palabras? Si ese rompecabezas, supongamos, fuera de palabras que te recompondrían a ti o que te definirían. 5 Sí. palabras. Sabiduría, amor, justicia, justicia, definitivamente tranquilidad y diversión. Y diversión. Ah, bueno, Sí, esas serían excelente. mis 5 palabras. Sí. Sí, faltarían De esas 5. último. Ah, ¿cómo? La dejamos de último. Faltarían 5 más, ¿no? No, Me dije tranquila, 5 solo me primeras, no. gustan las 5 primeras. Yo me puedo mover en esas 5, dejando la diversión de último, pero que siempre esté presente, sí. Ok. Sí, definitivamente. Genial, Sí. excelente. Pero sí poniendo en principio la tranquilidad, porque no sé si te pasa, pero que vamos tan rápido, que la vida nos pasa y no pasamos por la vida, los conocimientos nos pasan, tenemos que aprender, tenemos que hacer las cosas y a lo mejor no te acuerdas ni qué hiciste hace 3 días. Exacto, sí. Nos olvidamos con una facilidad asombrosa. Sí, porque no estamos más cuando viviendo, estamos generando contenido. sí, no estamos viviendo el presente quizás. No estamos en lo ese estamos. momento que están ocurriendo las cosas, estamos en el pasado, estamos en el futuro, estamos pensando qué vamos a hacer mañana, qué dejé de hacer.
y olvidamos. Sí, es así. Estar conectados. Y bueno, ya ni hablemos de las redes sociales que nos han reducido el span de atención, etcétera, etcétera, que nos han obligado a reducir el span de atención, y bueno, eso hace también que no vivamos esa tranquilidad que a lo mejor nos está haciendo falta. Exactamente. ¿No? Para dilucidar mejor las cosas, para tener más foco cuando hacemos las cosas. Tita, bueno, me encantó que compartiéramos este rato acá, que pudiéramos conversar sobre la maternidad, sobre la reinvención en tu carrera, en tu vida. Tita, fue un placer haber compartido contigo en este espacio, tener estos minutos para poder abordar diversos temas dentro de lo que es la misma palabra reinvención. Un gusto tenerte acá. Ya saben, los que les haya gustado esta entrevista, pueden seguirme a través de @ChrisVozProduction, y también si quieren seguir a Tita, pues te dejo allí el espacio para que tú digas tus redes y te puedan seguir también. Bueno, Cris, muchas gracias por la invitación. De verdad, un gustazo habernos reencontrado. Haber usado como excusa tu podcast fabuloso que me encanta para hablar un rato, para reencontrarnos y bueno, y de verdad para eso, para exteriorizar un poco todo esto que lleva tanto tiempo fraguándose dentro, ¿no? Me pueden seguir. Ajá. Si están interesados, si quieren saber lo que hacemos, en Titas, TITAS, We Studio, es WEESTUDIO, Titas We Studio. Allí encontrarán una ardillita, que es nuestra mascota oficial. Y bueno, allí pueden enterarse de lo que está pasando en la taza de Tita y Carac, donde llenamos la taza de Carac, por supuesto, pero también de periodismo bonito y de mucha buena música original, con nuestra red global de música bonita, y bueno, y de optimismo con nuestros cazadores de historias bonitas. Igual, si quieren contar su historia, también nos pueden escribir. Si tienen un músico en sus vidas que le encantaría participar y que saben de esos músicos que son fabulosos que tenemos que escuchar, pues ya saben, también estamos a la orden por allí en el Titas We Studio, en Instagram. Gracias, Tita, nuevamente. Y ya saben, a seguir a Tita para que se enteren de todas esas historias bonitas y esos cazadores que están allí, atentos a toda la buena información que nos tiene ella preparada. Un placer. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.